Se te ve agotado desde la mañana, man. Sí, programar esa hueá. En sensores también estaba decaído, en CAD-CAM también estaba decaído. Mano, llega a tu casa y duermes en un lugar. Bajazo. Casi me un pajazo. Bien merecido. Siento que vuela de coño. Bien merecido. ¿Por qué? Íbamos a limpiar la pieza de la tubería para hacer la soldadura termoeléctrica. Pues la solda se limpia con alcohol. Entonces estábamos poniendo el alcohol y se salió la tapita, ¿no? Y harto alcohol salió. Todo el laboratorio estaba oliendo alcohol. ¿Qué tal? ¿Y cómo está termofluido? ¿Qué dice? ¿Te vas a enojarme? Vamos a comenzar Ya ves, la vista. para terminar con el modelamiento cinemático directo, esta metodología ya que es sistemática y sirve, como ya lo mencionamos en alguna oportunidad, para integrados de libertad. Ya, modelado cinemático entonces por el método de David Kartenberg y también modelamiento por vectores. Ya, pues si llegamos a terminar esto, si no, lo dejamos para la próxima. De David Kartenberg, que nos importa, ¿ya? Muy bien, entonces, hay algunas fundaciones, conceptuales acerca de lo que es esta metodología. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Es un procedimiento, ¿no? Como dice, algoritmo, procedimiento de obtención del modelo cinemático directo basado en la realización de cambios de viaje mediante matrices de transformación homogénea, ¿correcto? Nosotros ya hemos visto esto, ¿no? Pero ahora esto ya lo parametriza de cierta forma de que, digamos, es un estándar, ¿no? Se realiza siempre de la misma manera, ¿ya? Muy bien, ¿y qué más, no? ¿Qué aporta? Se matiza, dice, la selección de los sistemas de coordenadas. A diferencia del método pasado, dice acá, sistematiza la selección de sistemas de coordenadas. O sea, nosotros vamos a ubicar los sistemas de acuerdo a esta metodología, ¿no? En el método pasado, nosotros poníamos el sistema, ¿no es cierto? Así me parece que va a estar el sistema y de acuerdo a eso conformábamos las transformaciones, ¿no? Acá no, ya hay que hacerlo de forma, como dice ahí, sistemática, ¿no? Garantizando, dice que de uno a otro se pasa mediante una secuencia completa de 4 movimientos, ¿ven? Entonces eso ya está estandarizado, ¿no? En el caso anterior, ¿cómo pasamos de un sistema a otro? De repente con 2 transformaciones, de repente con 3, eso depende de la geometría del robot y cómo haya considerado yo colocar el sistema final, ¿no es cierto? Dependiendo de eso, entonces podía ser cualquier número de transformaciones. Acá no, acá dice que son 4 movimientos no simples, ¿ya? De rotación y traslación, bueno, eso es lo que hay, ¿no es cierto? En torno a ejes concretos también, o sea, las rotaciones no se pueden, y las traslaciones no se pueden hacer en el eje que yo escoja, ¿no? Sino en ejes concretos, como dice ahí, ¿ya? ¿Correcto? Cada movimiento simple depende de un parámetro, ¿no? Y de ahí nace el concepto de parámetros de David Kartenberg, ¿ya? De este modo dice la matriz de cambio de base de un sistema a otro, ¿no? Que lo llamamos el pase de un sistema anterior a un sistema nuevo, responde a una expresión predefinida, ¿no? Función de esos 4 parámetros, ¿ya? Y permite utilizar un convenio estandarizado que sirve de lenguaje común y desarrollo de herramientas de cálculo. Bueno, algunos aportes de la herramienta esta, ¿no? Para lo que es el modelamiento cinemático directo de robots, ¿ya? Digamos que es el esquema general del proceso, ¿no? Que consta de 4
4 pasos, ¿ya? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, esto es genérico, ¿no? Porque en realidad el algoritmo consta de 14, 15 pasos, como vamos a ver, ¿ya? ¿Listo? Pero esto es el agrupamiento, vamos a decir, de todos esos pasos, ¿no? ¿Correcto? Establecer, dice, para cada elemento del robot un sistema de coordenadas cartesiano, ortonormal, ¿no? Donde I va a ir desde 0 hasta n, donde n es el número de grados de libertad. Eso es lo primero que debemos hacer entonces, ¿no? Establecer para cada elemento del robot un sistema de coordenadas cartesiano ortonormal. Eso se va a conseguir, no lo estamos estableciendo al libre albedrío, ¿ya? O sea, como les digo, el método me lleva a eso, ¿listo? Entonces, uno de los grandes pasos dentro del esquema es eso, ¿no? Cada sistema de coordenadas, dice, corresponde a una articulación I más 1 y estará fijo en el elemento I, ¿ya? Correcto, base del algoritmo de Navier-Carter. Segundo, encontrar los parámetros. Una vez que tengo establecidos los sistemas, establezco cuáles son los parámetros de Navier-Carter de cada una de las articulaciones, ¿correcto? Como son 4 parámetros, entonces si tengo 3 articulaciones son 12 parámetros que tengo que establecer. 4 por 3, 12. Si son 5 articulaciones, 20 parámetros que tengo que establecer. Y así por el estilo, ¿ya? ¿Correcto? Eso es lo que dice este punto. ¿Sí? Y después de que tengo ya los parámetros, entonces lo único que hago ya es hacer el cálculo, ¿no? El cálculo a partir de los parámetros de las matrices que me permiten pasar de un sistema anterior a un sistema nuevo, ¿no? Entonces se entiende que acá están establecidos los sistemas desde la base del robot hasta el extremo del robot, ¿ya? Y entonces, para pasar desde la base del robot hasta el extremo del robot, voy pasando por sistemas intermedios. Estas matrices me permiten pasar, ¿no? De la base al primer sistema, del primer sistema al segundo al tercero, del cuarto al quinto, y así como articulaciones haya en el robot, ¿correcto? Listo, muy bien. ¿Qué es el algoritmo de Y H? por último, ¿no? El último paso es, una vez que tengo todo el cálculo hecho, algoritmo de H. ¿no? Calculo la matriz total, ¿como qué? Como el producto de las matrices. Ustedes recuerden que está basado en los cambios de base, entonces hago las multiplicaciones respectivas y obtengo esta matriz de transformación homogénea que me relaciona el sistema 0 con el sistema enésimo del robot, o sea, el extremo final del robot. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y entonces esta matriz constituye o conforma lo que es el modelo cinemático directo del robot, ¿no? Donde las variables x, y y z salen del vector de posición de esa matriz, ¿no es cierto? Y la orientación está dada por la matriz de rotación de esa matriz de transformación, ¿no? Y eso es todo, ¿correcto? Estos a grandes rasgos, ¿no? Estos a grandes rasgos el método, ¿ya? Vamos, se pide que traiga impreso un robot y entonces vamos a aplicar ese método sobre el robot paso a paso para que lo mismo que se hace acá se pueda hacer con cualquier otro robot, ¿correcto? ¿Ya? Listo. Entonces, antes de eso, TN, como dijimos, expresa el modelo cinemático directo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las transformaciones básicas que hay que hacer? ¿No? Entonces, acá está, ¿ya? Las transformaciones básicas de paso de eslabón, o sea, cómo paso de un sistema a otro, ¿no es cierto? Hemos dicho que esos son movimientos definidos de rotación o traslación según sea y sobre ejes definidos, ¿no? O concretos, como decía, ¿ya? Todas están definidas sobre el sistema móvil, entonces lo que hay que hacer es una postmultiplicación, ¿correcto? Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es rotar, ¿sí? A ver, el paso es lo siguiente, ¿ya? Vamos a suponer que se me ocurre esto, ¿ya? Este es mi sistema base, ¿sí? Este es mi sistema base. Para entender ahí los... Y este es ZC, oh, perdón. Este es Z0, este es X0 y este es Y0, ¿no? Y vamos a poner por acá otro sistema, ¿ya? Que puede ser... A ver, así puede ser, ¿ya? ¿Listo? Entonces acá tenemos el sistema
así, ¿ya? Este sería Z1, este sería X1 y este sería X. ¿No? Lo que se trata de hacer es pasar de este sistema a este sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta va a ser mi matriz de transformación, que me permite pasar del sistema 0 al sistema 1, ¿no? En este caso, ¿ya? ¿Cómo debo hacerla? Mediante 4 movimientos. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué más hay que entender acá? ¿No? Dice, tenemos el ZI menos 1. Entonces, este es el sistema que quiero pasar. Este es el sistema IS. ¿Listo? Y entonces este es el sistema ISimo menos 1. ¿Sí? Si este es el sistema 1, entonces este es el sistema 0. ¿Ya? Listo. Estos dos movimientos se hacen sobre el sistema ISimo menos 1. ¿Ya? Y estos otros dos movimientos se hacen sobre el sistema IS. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, más aún, estos dos movimientos se hacen, sí digo bien, sobre el sistema ISimo. Uno es de rotación, el otro es de traslación. Ya está marcado ahí el primero, ¿no? El primero es una rotación, ¿correcto? De un ángulo dice θ i, ¿no? Entonces, ¿qué hay que rotar? Hay que rotar esto de acá, ¿ya? ¿Sí? Sobre el eje Z, ¿no? ¿Sí? Ese sería mi primer movimiento, ¿ya? Ese es mi primer movimiento. Listo. Mi segundo movimiento, ¿cuál es? Es uno de traslación, ¿sí? Entonces, si este movimiento es de rotación, ¿sí? Este segundo movimiento es de traslación. ¿Sobre qué nos trasladamos? Nos trasladamos a través o a lo largo del eje ZI. Como lo ha rotado el eje Z, puede ser el móvil, ¿no es cierto? Puede decir que es sobre el móvil, entonces es el mismo eje, ¿no? Y el movimiento de traslación es a través de este eje. ¿Listo? Es a través de este eje. ¿Ya? Listo. Ahí está. Nos hemos trasladado ahora una distancia de I. Este que estamos marcando acá es el primer parámetro, ¿sí? Este que estamos marcando acá es el segundo parámetro de David K. ¿Ya? ¿Listo? Este es un ángulo y este es una distancia, una traslación. ¿Listo? Muy bien. Tercer movimiento, traslación a lo largo de XY, ¿no? Este sistema, ¿sí? Ya se ha trasladado hasta acá, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora me debo trasladar sobre XY, ¿ya? Me debo trasladar sobre XY, a alguna distancia, ¿listo? Alguna distancia, este de acá, ¿sí? Ese es el tercer parámetro de Navier Stokes, ¿ya? Y el último resulta ser también otro movimiento de rotación, ¿no? ¿Cuándo debo rotar el eje XY, ¿no? Para conseguir ¿qué cosa? Con este último parámetro, que este sistema se oriente y esté localizado, mejor dicho, espacialmente en el otro sistema. ¿Correcto? Eso es, ¿ya? Eso es. Entonces, acá estos dos movimientos son sobre el eje Z y estos dos movimientos son sobre el eje X. ¿Listo? Como pueden ver, yo no toco para nada el eje Y. Ya no nos sirve. ¿Sí? Entonces, esos son los movimientos o las transformaciones básicas de Navier. Pero es porque me dice que se mueve ese X. De Navier. Es que en realidad, cuando das ejercicios, jamás sucede que siempre usa el X. Ahorita no. Porque ya es como una restricción, es problemático. Entiendo yo que es problemático, por eso la dejo. No, es una restricción. O sea, eso de por qué como el eje de giro. Entonces, si usamos el eje de giro, el X es un desplazamiento no puede desplazarse cada llevándolo más a la realidad. Bien, las denominaciones de los parámetros están marcadas, entonces tenganlo presente. ¿Ya? Entonces,
como todos son movimientos sobre el eje móvil, se conforman las matrices, ¿no? Y podemos obtener entonces la matriz de transformación homogénea que me permite pasar de un sistema I-1 a un sistema I, ¿cierto? ¿Sí? Mediante esto. ¿Correcto? Y entonces, si hago eso de forma simbólica, ¿no? Si hago eso de forma simbólica, puedo reemplazar el parámetro en esta matriz, que es una rotación en el eje Z. Puedo reemplazar el parámetro de I en esta matriz, que es una matriz de traslación, según DI. Como es en el eje Z, es la tercera coordenada, recuerden eso. Esta es una traslación en ahí está, es en X, ¿correcto? ¿Sí? Y esta de acá es una rotación según X, en el eje X según un ángulo alfa sub, ¿no? Hago el producto y tenemos esto de acá. Esto que está acá es lo que se denomina la matriz de Denavit-Cartman, ¿ya? Esa es una matriz que me va a permitir pasar de un sistema, como hemos dicho, iésimo menos 1 a un sistema iésimo, ¿correcto? Listo. Entonces, ahí ya está, la tienen presente a esa matriz. Esa matriz no cambia, no tiene esa forma, no hay forma de que tenga otros elementos u otros cálculos acá. ¿Sí? Lo hemos dicho de forma simbólica. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero conseguir la matriz que pasa de un sistema a otro, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta matriz el valor de cada uno de los parámetros, ¿no es cierto? Y me va a salir acá un vector de posición que me va a dar este dato, ¿no? Este dato de acá, ¿sí? Y una orientación, ¿no? Que va a ser esta de acá, que me va a decir cómo está orientado este sistema con respecto a este de acá. ¿Estamos? ¿Correcto? ¿Ya? Eso es lo que pasa acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, estos son los parámetros de Denavit. Ya eso lo pueden ver ustedes de forma teórica. ¿Sí? ¿Qué cosas son en realidad teta I, DI, AI y alfa I? ¿Correcto? Dados dos articulaciones, ¿no? Recuerden que estamos analizando cadenas cinemáticas abiertas y simplemente es una concatenación de eslabones, ¿no? A través de articulaciones, ¿ya? Articulación I menos 1, articulación I más 1, ¿no? Y que representa cada uno de esos parámetros, ¿correcto? Pues es una forma, una interpretación, no, una definición geométrica, más que nada, de lo que son los parámetros. Bien, entonces, acá están enumerados los pasos, ¿no? Del algoritmo, ¿ya? DH1, DH2, DH3 y qué se va haciendo en cada uno, ¿correcto? Entonces todo esto lo vamos a ejecutar directamente sobre el robot, ¿ya? ¿Correcto? Como ven, hay ahí hasta... A ver, lo que sí es importante acá decirles es lo siguiente, ¿no? Del DH1 al DH9 es la primera parte del esquema general que hemos visto, ¿no? O sea, cuando terminemos DH9, todos los sistemas deben estar establecidos. ¿Listo? Cuando terminemos de hacer DH9, ¿no? DH9, ¿qué me permite? Miren, el último por si acaso, a ver, para que vean. Me permite situar el sistema SN, o sea, el enésimo sistema, el del extremo del robot, ¿no? Ese paso me permite eso, ¿no? Los pasos anteriores han ido ubicando cada uno de los sistemas donde corresponde, ¿ya? Donde corresponde, ¿sí? Listo. Después de ahí viene el del DH10, ¿no? El DH11, el DH12 y el DH13 son los que me permiten conseguir los parámetros, ¿ya? Sí, del DH10 al DH13, con eso consigo los parámetros, ¿no? O sea, consigo el teta I, el DI, el AI y el alfa I, ¿correcto? Ya está. Y luego los otros simplemente son pasos de cálculo, ¿no? El 14, el 15 y el 16. 16 pasos que había. ¿Ya? El 14, el 15 y el 16 permiten conseguir ya la matriz de Denavit-Kartenberg primero, ¿no? Y luego la matriz total. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, comencemos, ¿ya? Con la aplicación de método y ustedes van haciendo todos los trazos, todo lo que digamos ahí para que consigan
los... No, es para ustedes. Es para ustedes, sí. No, es el que... El traído es para que ustedes hagan sus trazos, hagan sus anotaciones ahí, cómo se consigue, etc. Y eso ya se les queda a ustedes como un material de estudio, que ustedes les interesa acá. Sí. Mejor. Porque están las diapositivas, pero ahí de dónde sale, tomando así, no se sabe. Sí, mejor. ¿No? Porque ya está ahí todo junto, pues, sí. Ya, para que vayamos construyendo. Listo. Y el análisis lo vamos a hacer por intermedio de este robot, ¿no? Robot cilíndrico de 4 grados de libertad. ¿Ya? Si vemos este robot, entonces ahí tienen, ¿no? El primer grado de libertad, cada uno, esto gira entonces, correcto. El segundo grado de libertad, que sería este de acá, ¿ya? D2, este. Esto gira y esto sube o baja, ¿no es cierto? Este es la voz, ¿ya? Correcto. El tercer grado de libertad, este de acá, se produce o sale a través de este eje, correcto. Y el cuarto grado de libertad, este de acá, que gira, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos son los 4 grados de libertad de este robot. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Listo? Pueden marcarlos, ¿no? Ahí están en los robos, cuáles son los 4 grados de libertad. Ya, acá hay una situación, ¿ya? Para poder trabajar, dos caminos tengo, ¿ya? Puedo hacerlo en el mismo robot, que sea en el isométrico del robot. ¿Listo? Sí, no me dan nada de esto y entonces yo voy construyendo ahí estos sistemas, ¿no? ¿Correcto? Y otro camino, ¿cuál es? Que haga un esquema del robot, ¿ya? El asunto con este esquema es de que esta simbología no está estandarizada, ¿listo? No está estandarizada, ¿no? Esa simbología que está ahí es según el libro que estamos siguiendo, Barrientos, ¿correcto? Estos símbolos salen del libro ese, están en el apéndice o anexo, mejor diré, ¿no? En la última parte del libro, ¿ya? ¿Correcto? ¿Esto qué me representa? Esto me representa una rotación, ¿ya? ¿Sí? ¿Esto qué me representa? Esto me representa una traslación, ¿ya? ¿Y esto qué me representa? También una rotación. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, eso es, ¿ya? Eso es lo que tenemos para la representación esquemática. ¿Listo? Bien, hablando de ese esquema, voy a aclarar esto ya, porque muchos al representar y utilizar esto confunden y... ¿Cómo sería este robot? Sistemáticamente, ¿no? Vamos a ponerlo así, nada más. ¿Sí? De acá y este robot está bien. ¿Sí? Lo quiero representar esquemáticamente, ¿cómo sería este robot? Entonces, los triángulos. No. Esto es el eje de rotación, ¿correcto? ¿Ya? Es una rotación en Z, ¿no? Entonces, el eje estaría mirando hacia yo puedo hacer esto, ¿no? Miren, ya. Porque Z está mirando. Les voy a poner el error, ¿ya? O sea, lo que ponen es esto, ¿no? Y así, ¿no? Es el eje de giro, ¿no? Esto no estaría fijo ahí, no se movería, no sería, ¿correcto? Entonces, no. Entonces, ¿cómo represento esto? ¿No? Esto se representa como que esto lo viera como si fuese un cono. Sí, ¿no? Entonces, así, ya está. Ese es el ¿correcto? ¿Ya? ¿Listo? Y este es el eslabón, ¿no? Hay que aprender a diferenciar también. Ya en la parte 1 hemos visto qué cosas son enlaces, articulaciones, grados de libertad, todo eso, ¿correcto? Y entonces ténganlo en cuenta, presente esos conceptos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué más al respecto de esto? No tiene nada más. Ya está. Bien, entonces, una vez que el robot está representado, ¿sí? Empezamos, ¿ya? Ahí está. ¿Listo? Este es su robot, ¿no? PH1 dice, numerar los eslabones comenzando con 1, el
Hay eslabones móviles, correcto, eslabones móviles. El movimiento de un eslabón es de acuerdo a la articulación a la cual es solidario, ¿ya? ¿Listo? Y hay eslabones fijos que vendría a ser la base, ¿no es cierto? ¿Sí? Como en este caso estamos viendo cadenas cinemáticas abiertas, entonces solamente hay un eslabón fijo que viene a ser la base del robot. La base del robot siempre se numera por 0. ¿Ya? Ahí dice, ¿no? Los cuadrados, ¿ya? Los cuadrados. Ténganlo en cuenta, ¿no? Ustedes vayan pintando eso en su robot, ¿no? Entonces, esta es la base del robot. Ahí está. ¿Sí? Listo. La base del robot, ese es el eslabón 0. ¿Correcto? Y después dice los eslabones, ¿no? Móviles. Comenzando con 1, el primer eslabón móvil, y acabando con n, el último eslabón móvil. Si el robot tiene 4 grados de libertad, tiene 4 eslabones móviles, ¿correcto? ¿Ya? Más 1, que es la base, serían 5 eslabones en total. ¿Ya? 5 eslabones en total. Muy bien. Entonces, acá está el eslabón 0, la base, ¿no? ¿Y cuál es el eslabón 1? Este, ¿no? Que es el que gira. A raíz de este giro, este es el eslabón que gira, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Ese es el primer eslabón móvil. El segundo eslabón móvil, ¿cuál es? ¿No? El que sube y baja a través de este eje, ¿no es cierto? ¿Sí? A través de este eje es el que sube y baja, ¿correcto? El tercer eslabón móvil es el que se traslada acá, ¿no? Según la figura, ¿ya? Y el cuarto eslabón móvil es el que gira, ¿no? Ese chiquitito que está ahí, ese es el que gira, ¿ya? Listo. Ahí están los 4 eslabones, ¿no? Entonces hacemos eso, ¿ya? Pónganle, ¿no? Los cuadraditos, el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Y el 4. Bien, entonces eso es de H1, ¿no? Ustedes pueden ir señalando, ¿no? Esto es debido a qué, esto es debido a DH1, ¿no? Al igual que este, al igual que este, al igual que este, al igual que este. ¿Ya? Todo eso es debido a DH1. ¿No? O según DH1, estamos ahí. Muy bien, listo. DH2 dice, numerar cada articulación, ¿no? Si el robot tiene 4 grados de libertad, tiene 4 articulaciones, ¿correcto? ¿Ya? Listo. Esas articulaciones, recuerden que pueden ser de rotación o de traslación, según sea, ¿ya? Según sea el robot o su configuración. Listo. Numerar dice cada articulación, ¿no? Comenzando por 1, la correspondiente al primer grado de libertad, y acabando en n, ¿no? El último grado de libertad, ¿no? Entonces, los círculos sombreados, ¿no? Veamos acá, ¿ya? 1, esta es la primera articulación móvil, ¿no? Esto gira, ¿correcto? 2, esta es la articulación, ¿no? Esto se traslada, ¿correcto? Hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? ¿Listo? 3, esa es la tercera articulación, esto también se traslada, ¿cierto? A través de este eje, ¿ya? Y 4, esta es la articulación móvil, esto gira. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, ahí están, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4 son las articulaciones. ¿Listo? Muy bien. Este paso resulta importante, vamos a decir, ¿ya? ¿Por qué? Con este paso lo que vamos a hacer es localizar el eje de cada articulación, ¿correcto? ¿Ya? Dice, si esta es rotativa, el eje será su propio eje de giro, y si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento. ¿Listo? Entonces vayamos a la primera articulación. Esta es la primera articulación, ¿no es cierto? Entonces, este es el eje de rotación, esa articulación, ¿ya? Todo, ¿no? Hasta arriba, hasta abajo, ¿ya? Ese es el eje, es una línea, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Esta es la segunda articulación. Esta segunda articulación es de traslación, y el eje de esa articulación es el mismo por donde se traslada, ¿no? Entonces este vendría a ser el mismo. Entonces el eje 1 y el eje 2 en este caso son coincidentes. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está, ¿no? El eje 1 y el eje 2. Esta es la articulación 3, ¿no?
el eje de esta articulación se traslada, ¿no? Entonces el eje de traslación es este, ¿correcto? ¿Ya? Entonces este es el eje 3, ¿no? El eje 3. Está acá, ¿no? Estos son los ejes, ya por si acaso. Eje, ¿no? Acá es eje, si quieren poner así, ya está. ¿Sí? Esta es articulación, ¿no? Articulación, es articulación. ¿Ya? Es articulación, es articulación. Ya está. Eje, eje, eje. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos el tercer eje y nos falta el cuarto eje. El cuarto eje es el eje de rotación de esta articulación número 4, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces en este caso también coincide con el eje 3. Bien, entonces les he dicho que ese punto es importante. ¿Por qué? Porque ese eje ya me va a definir a uno de los ejes de los sistemas, ¿correcto? En este caso al eje Z, ¿ya? Al eje Z. De ahí viene, ¿no? El DH4, ¿sí? Este es el DH4, ¿ya? Más o menos, casi. Vamos a ver. ¿Qué dice el DH4, no? Para I, que va de 0 a n-1, ¿sí? Entonces, en este caso, n vale 4, ¿no? Entonces, I va de 0 a n-1, 1, 2 y 3. O sea, y tiene va a tomar esos valores, ¿no? Situar el eje ZI. Entonces, ¿qué ejes voy a situar yo? El Z0, el Z1, el Z2 y el Z3. Ahí está, ¿correcto? ¿Ya? Mucho cuidado con estas intervalos, ¿no? En los que va I. En este caso va de 0 a n-1. En otros casos va de 1 hasta n y etcétera, según sea el paso del algoritmo. ¿Listo? En DH4 la variación de I va de 0 a n-1, ¿no? ¿Qué hacemos en ese paso? Como dice ahí, situar el eje ZI. Ya está. Vamos a situar Z0, Z1, Z2, Z3. ¿Dónde? Sobre el eje de la articulación I más 1. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la articulación 1? Esta es la articulación 1, ¿no? ¿Cuál es el eje de rotación de esa articulación? Esa. Entonces, este que estoy señalando viene a ser el Z0. ¿Correcto? Claro, de la articulación. ¿Sí? Entonces, sobre el eje 1, dice, ¿no es cierto? Entonces, este es el eje 1. Ahí está, ¿no? Este es el eje 1. Entonces, todo esto, toda esta línea es el eje Z, Z0. ¿Ya? Listo. Z1 sobre el eje de la articulación 2. ¿Cuál es la articulación 2? Esta. ¿Cuál es el eje de la articulación 2? Toda esta línea, ¿no es cierto? Entonces, Z1 también coincide en este caso, ¿no es cierto? Con este. ¿Ya? Listo. Entonces tengo ya Z1, y Z0 y Z1. ¿Correcto? ¿Ya? Márquenlo ahí, ¿no? Ustedes van construyendo, ¿ya? Z0 y Z1. Muy bien. Ahora, Z2. Z2 dice va sobre el eje de la articulación número 3. ¿Cuál es la articulación 3? Esta de acá. ¿Cuál es su eje? Todo esto que está acá, ¿no? Todo ese es el eje, ¿sí? Entonces, ese es el eje Z, Z2. Ahí está, ¿ya? Ese es el eje Z2. Ojo, que estamos poniéndolo como una línea, es un eje, ¿no es cierto? Ya está, es una línea. Y por último, ¿no? El eje Z3, ¿no? Que es hasta donde debemos llegar, sobre el eje de la articulación 4. El eje de la articulación 4, esta es la articulación 4 y el eje es este, ¿no es cierto? Entonces el Z3 coincide también entonces con el Z2. ¿Ok? ¿Listo? Ya está. Ya tenemos qué cosa de los sistemas, sus ejes. El Z0, el Z1, el Z2 y el Z3. ¿Sí? ¿Cuántos sistemas tengo que definir a propósito? 4, claro, ¿no es cierto? 4. Sí. Más el sistema de la base, 5 sistemas.
¿Ya? ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Y ahí solamente estamos hasta el Z3, ¿no? Hasta el Z3 estamos ahí. No hemos hablado nada todavía del Z4. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces ahí el DH4 termina con eso, ¿no? Ahora, ¿qué viene? El DH5. ¿Ya? Digamos que dentro de todo el proceso, este es el único paso que está por ahí suelto, pues en realidad, ¿ya? O sea, no te dice en concreto, o sea, haz esto y así es, ¿no? Porque, miren, situar el origen del sistema de la base, ¿no? Obviamente, el sistema de la base, ¿dónde va a estar? En el eje Z, en el eje Z0, ¿no? No coinciden las figuras, ¿no? En el eje Z0, ¿ya? Que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo podría situar el sistema, en realidad, sobre este eje en cualquier punto, digamos acá, ya. Ahí va a ser, ¿no es cierto? ¿Sí? O podría situarlo acá, ¿listo? Porque no me dice ahí, ¿no? ¿Sí? En cualquier punto del eje Z0, es más, me dice en cualquier punto del eje Z0, ¿no? Entonces, si este Z0 lo puedo ubicar acá, lo puedo ubicar acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ahí ya viene lo más, objetivo posible, ¿no? Que es, ¿dónde me conviene pues, situar el sistema? ¿No? Z0. Entonces, o S0, perdón. En la base del robot, ¿de acuerdo? En la base del robot. Es el primer sistema, ¿no es cierto? O sea, va a ser el sistema de referencia. ¿Dónde debe estar? En la base del robot. ¿Cuál es la base del robot? Este de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo ubico? Ahí, pues, en este. A partir de ahí nace Z. Nace Z. Ahí está. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Y ahora, para los ejes X0 y Y0, dice, ¿no? Se situarán de modo que formen un sistema dextro-giro, ¿no? ¿Qué es un sistema dextro-giro? Un sistema cartesiano, pues, ¿no? X, Y, Z, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Un sistema cartesiano, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Igual. Y X0, ¿para dónde me conviene? Pues de repente pues X0 me convendría para, si yo lo pongo así, X0 para allá, Y estaría para afuera, ¿no es cierto? Pero como lo hemos puesto así, Z, X y Y está para adentro, ¿no? Ahora, ¿por qué si elegí el X0 hacia allá? Porque eso me da la geometría del robot, ¿no? Porque si lo pongo para allá, todo lo que esté acá va a ser negativo, ¿no? Va a ser negativo, ¿correcto? Ya está, ¿listo? Entonces, eso hay que tener cierto criterio, ¿no? Para no hacer problemas, porque surgen problemas, si no les doy, dicen, ya, pues yo lo pongo así, yo lo pongo así, ¿no? Normalmente se entrega la base del robot, ¿no? La base del robot, que obviamente debe coincidir con estos pasos del algoritmo, ¿ya? Listo, ya está. Entonces, en este caso, acá estaría X0 y entonces vamos a pintarlo, ¿ya? Y Y0 estaría hacia adentro de la pizarra, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Y ya está ubicado el primer sistema, o sea, la base del robot, el sistema de referencia, ¿sí? El extremo del robot se va a medir en posición y en orientación respecto de este de acá. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, ese es DH5. DH6. ¿Qué dice DH6? Ahora ahí tiene otra variación, ¿ven? Fíjense, ¿ya? Para ahí dice que va de 1 hasta n menos 1. Entonces, otra vez ponemos acá, ¿ya? Como n es igual a 4 en este caso, entonces sí va a variar de 1, 2 y 3, nada más. ¿Sí? Listo. Dice situar los sistemas SI allá. Entonces yo voy a construir en este paso el sistema S1, el sistema S2, el sistema S3. No voy a construir todavía, sino voy a situarlo. ¿En dónde está ubicado? ¿Cuál es su origen? Así como hemos ubicado el origen del sistema 0, ¿sí? Entonces vamos a ubicar el sistema 1, 2 y 3. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Eso es lo que me dice este paso, ¿no?
Bien, situar el sistema SI solidario al eslabón I, ¿no es cierto? Este sistema es solidario al eslabón 1, este al eslabón 2, este al 3. O sea, solidario, ¿cuál es el eslabón 1? ¿Dónde pintamos los eslabones? Este es, ¿no? El eslabón 1, solidario a este eslabón. ¿Ya? El otro es solidario a este eslabón, el sistema 2 y el sistema 3 solidario a este otro eslabón. ¿Correcto? Ya está. Dice, ¿en dónde? ¿En dónde lo vamos a situar? En la intersección del eje ZI con la línea normal común a ZI menos 1. ¿No? Listo. Entonces, ¿eso de qué me está diciendo? ¿No? ¿Cuál vamos a situar? El S1. Ya, I vale 1 entonces, ¿no? En la intersección del eje Z1 con la línea normal común a Z0. ¿Correcto? Ya. Eso es lo que me dice. En esa intersección. Si dice, ¿no? Ambos ejes se cortasen, ahí es donde se sitúa ese sistema. ¿Sí? En el punto de corte. Si fuesen paralelos, SI se situaría en la articulación I más 1. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Y acá está la explicación, ¿no? Z1. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con Z1, ¿no? Z0 y Z1 son paralelos en este caso. Sí, Entonces, Z1 y Z0, ¿no? Estos son los ejes, ¿no? Exacto, Ya, este es el eje Z0 y este es el eje Z1, ¿no? Entonces, son paralelos. Entonces, situar S1 solidario al eslabón 1 en la articulación 2. Por eso Z1 ¿Sí? está... Listo. ¿Cuál es la articulación 2? Esta de acá. ¿No? ¿Sí? Y el movimiento de esta articulación es de traslación. ¿No? Entonces, ¿dónde comienza? Acá. ¿No? El movimiento. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces ahí vamos a situar al sistema S1. Entonces acá va a estar el sistema S1. Este es el sistema S0, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el sistema S0. ¿Listo? ¿No? Entonces yo ya tengo el origen del sistema S1. Ahora, el sistema S2, ¿no? El sistema S2, vamos a ver dónde se sitúa o dónde comienza el eje Z2, ¿no es cierto? Ya sabemos que el eje Z2 es todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya sabemos, pero ¿dónde lo ponemos? ¿No? Vemos que Z2 y Z1, que es el anterior, ¿qué pasa con ellos? Se cortan. Se situar en el punto de corte. Donde se cortan, Ahí se corta. ese es el origen. ¿Listo? Donde se cortan. ¿Ya? En el sentido es que la siguiente articulación. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. ¿No? Y por último, Z3, estamos como en el caso de Z1, ¿no? Z3 y Z2 son paralelos, ¿no? ¿Sí? Son paralelos. Entonces, ¿dónde los situamos? Los situamos solidario al eslabón 3, ¿no? En la articulación 4. Este es el eslabón 3 En la articulación. en la articulación 4. Entonces, ¿dónde está el origen? Ahí. ¿Listo? Ya está. Entonces ya están situados los orígenes. Ahora la dirección. La dirección, aplicamos el criterio que hemos visto, ¿no? El robot, ¿a dónde tiene movimiento? En esta zona, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta zona de acá. Entonces, todas las direcciones de los sistemas van hacia la derecha, ¿ya? Entonces, acá está Z2, acá está Z3. Y este de acá, ¿por qué hacia arriba? Porque, como hemos dicho, este eslabón tiene movimiento hacia arriba. Sí, ¿alguien quiere preguntar? ¿Por qué en el primer sistema el eje de rotación, el eje 2, el punto 2 está a la punta, el terminal de la articulación, y en el 4 está al medio? Y en el 4 está el medio. Esto de acá. Si te has fijado te refieres a en el isométrico, ¿sí? Entonces,
¿Dónde comienza el desplazamiento? Se utiliza una línea, ¿no? Esto está así, ¿no? Más o menos, digamos. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Y acá, a partir de acá es el movimiento. ¿Ya? O sea, esto en realidad podría estar acá. No hay problema, es una representación. Es una representación. Así como el Claro, cuadro podría estar en lo el importante es extremo. esta distancia, ¿no? Claro. Eso es lo que se va a desplazar. Así como La distancia varía. el punto 4 podría estar en el extremo. ¿Mm? Así como el punto 4 podría estar en el extremo. Acá. En la punta del. En el medio de podría los. estar Acá. En el medio de la rotación. Estar acá, sí. Solidario del eslabón 3 dice, ¿no? Acá. El eslabón 3 es todo esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces la fibra ¿hasta dónde va? ¿Correcto? Ah, depende de cómo pongas tu figura entonces. Pero- distancias. Si se supone que eso nos marca la distancia que se da por el eslabón. Sí, entonces utilizo eso, pues. Claro. Eso es lo que utilizo. Si tu flecha la pones más a la izquierda, entonces tu Si D3 yo lo pongo más a la izquierda o a la derecha, Mueves. no cambia todo eso. mueves tu, No cambia la distancia en realidad. mueves tu distancia. No, yo no, no. entiendo. Acá dice, por eso. Este es el Z2, ¿no? Z2, solidario a 2, dice en el punto de corte. Bueno, ese no hay problema. Z3, son paralelos, sí. Situadamente solidario a este eslabón, pero en la siguiente articulación, ahí dice, en la articulación 4. Y apenas empieza la. ¿Dónde comienza esta articulación? Ahí en la se siguiente. pone. ¿Correcto? Ya. ¿Dónde comienza la articulación? Acá comienza la articulación. No sé, en el medio, donde comienza a girar. Bueno, usando la. En el medio también. No, no, la articulación siguiente. Este es el segundo. La articulación 1 es esta, ¿no? La articulación siguiente comienza acá, hacia arriba. Ah, porque es el desplazamiento. Claro, claro. Ok. El día depende de cómo se mueve. Me da miedo preguntar qué pasa. ¿Listo? Ahora, al ubicar estos sistemas acá, estas observaciones, ¿no? Z1 no sube con la articulación 2, ¿no es cierto? No sube con Solo que todo. ¿sí? Ya. Igual ¿no? Z3 no gira con igual. Son independientes. ¿Correcto? Ya está. Bien, DH6 entonces ya tenemos situados los sistemas. ¿Dónde están originándose? D7. Listo. DH7. 18. Hay que situar los XY. ¿Listo? Los XY. ¿Dónde se sitúan los XY? Dice en la línea normal común a ZI-1 y ZI, ¿no? Entonces, si hablamos de X1, entonces sería la línea normal común O sea, pues son paralelos. entre Z0 y ZI. Ahora, ¿qué resulta? Que estos dos X son paralelos y tienen infinitas O sea, podría normales, darse la vuelta. ¿no es cierto? Claro, tienen infinitas normales, ¿no? Entonces, en este caso, miren, ¿no? Si son colineales, Z0 y Z1, se sitúa X1 en el plano horizontal, dice, coincidiendo con X0 cuando El ángulo. el eslabón o el grado de libertad 1 es igual a 0. Entonces, quiere decir que esto no ha girado nada. Asumiendo de que no ha girado nada, este es el 0, entonces X1 se lo sitúa de la misma manera. ¿Correcto? Entonces, si este es X0, este es X. Y el siguiente, Z1, ¿Ya? Z2. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Acá sí, ¿no? Ah, ahí sí X2, son perpendiculares. Z1 y Z2 son perpendiculares, ¿no? ¿Sí? Z1 es este, ¿sí? Y Z2 es este, ¿no? La normal común es el producto vectorial, ¿sí? Es el producto vectorial de Z1 y Z2, ¿sí? Aplicando la regla de la mano derecha, X2 se mete hacia la
Ahorita el robot. Hacia la pista. X1 ¿Sí? ¿Está bien? sería Z0, Z1. ¿Ya? Entonces, ese es X2, ¿no? Y X3, Z2 y Z3 otra vez son colineales. Lo mismo, ¿no? Se sitúa X3 en el plano vertical perpendicular al dibujo. ¿Listo? Como en el anterior, como Z2 está hacia adentro, entonces X3, o perdón, X2 está hacia adentro, X3 sigue lo mismo, ¿no? Si son colineales, ¿listo? Es decir, se los pone en paralelo. ¿Ya? Listo. Si Z1 y Z2. Ya está. Ya tenemos los X1, X2 y X3. Dice por legibilidad no se representan los ejes Y, ¿no? Que son de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces en este caso, ¿no? Si Z1 está hacia arriba, X1 está hacia allá, entonces Y está hacia adentro, ¿no? Sí. Igual que este caso, ¿cierto? ¿Sí? Este de acá, Z está hacia allá, X está hacia adentro, Y está hacia arriba, y en este caso Z está hacia allá, X está hacia adentro, Y igual está hacia arriba. ¿Ok? Listo. Ya tenemos situados entonces prácticamente 4 sistemas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? El DH9 me permite situar el sistema SN, ¿no? O sea, el último sistema, el sistema 4 en este caso, ¿no? ¿Y cómo se sitúa? ¿Sí? Ese sistema está en el extremo del robot. ¿Cuál es el extremo del robot? Ya, acá. Listo. ¿Listo? En este caso, ¿no es cierto? Ya, respetando la longitud L4, ¿no? De ese eslabón. ¿Ya? Ahí está, la longitud L4 de ese eslabón. ¿Ya? Un eslabón tiene 2 parámetros, ¿no es cierto? Como hemos visto. ¿Cuáles son los parámetros? Fue una pregunta de la longitud, su longitud y su torsión, ¿no es cierto? Y su torsión. ¿Ya? Listo. Entonces, respetando la longitud, ¿sí? Dice, ¿no? En el extremo del robot, de modo que Zn coincida con la dirección de Zn-1, ¿sí? Entonces, Z3, que es el anterior, tiene esta dirección, entonces Z4 tiene esta dirección. ¿Dónde está su origen? En el extremo del robot. Y entonces ahí está Z4, ¿no? Xn sea normal a Zn-1 y Zn. Estamos en el mismo caso anterior, entonces son colineales, entonces lo ponemos en paralelo con X3, ¿no? Y Y va a salir de por sí, pues, ¿no? Hacia arriba en este caso, ¿no? Y ya está, ¿no? Z4 en la misma dirección que Z3, X4, Z3 y Z4 son colineales, se sitúa X4 en el plano vertical perpendicular al dibujo, de modo que coincida con X3 cuando Q4 es 0. ¿Listo? Y se acabó. Ya están todos los sistemas, ¿no? El sistema 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, solo era. ¿Listo? Z4 está en la dirección que Z3 Sí. y Z4. Muy bien, a partir de acá ya es el asunto un poco más sencillo, ¿ya? ¿Correcto? ¿Por qué? Dice el punto 10, debemos obtener del 10 al 13, debemos obtener los parámetros de Navier-Carter. ¿Cuáles son los parámetros de Navier-Carter? Para ir adelantándonos un poquito, ¿ya? Son los parámetros que me van a permitir, ¿no? Pasar de este sistema a este sistema con los movimientos preestablecidos que hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos. ¿Qué pasa? Yo les voy a decir otra forma, ¿ya? ¿Qué pasa si gira esta articulación? Entonces, X1 y X0 ya no están así, ¿no es cierto? Si esto gira, vamos a ponerlo así, así, ha girado, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que pasa, ¿ya? Listo. ¿Cuál es el primer parámetro entonces? ¿Cuánto debe girar Z para que X0 se ponga en paralelo con X1? Si esto ha girado así, Z0 debe girar así. Si esto ha girado hacia allá, ¿ya? Eso es mi primer parámetro.
¿Quién da ese parámetro acá en este robot? La matriz de rotación. No. ¿Quién da el parámetro? ¿Qué valor giro? Nosotros. El valor que ha girado La la articulación. O sea, en este caso, teta 1. ¿Cierto? ¿Sí? Ya está. Por ejemplo, ese es un parámetro. A ver, veamos ya. como Q1. Ahí están los sistemas elegidos, como dice, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Una vez que están los sistemas elegidos, empezamos con el DH10. ¿Ya? Ahí está la tabla de parámetros. Vamos a ver cómo sale esto, ¿ya? Obtener θ i como el ángulo que hay que girar en torno a z i menos 1 para que x i menos 1 y x i queden paralelos. ¿Ven? Es lo que les decía, ¿no? Si esto gira, ¿no? Si esto gira, entonces x1 y x0, ¿no? Ya no van a estar paralelos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuánto debo girar? Z i menos 1, o sea, Z0, para que estos dos queden paralelos. Si esto gira así, entonces Z0 debe girar así. Si esto gira para allá, Z0 debe girar así. ¿Correcto? ¿Quién da ese ángulo de giro? El ángulo que gira. Lo que gira la articular, en este caso, Q1. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué cosa es DI? DI es la distancia. Acá está ZI, ¿correcto? ¿Sí? Y acá ya están paralelos, ¿no? Acá está Z. ¿Cuánto debo trasladarme sobre Z? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Para qué? Para que X y menos 1 y X y queden colineales. ¿Qué colineal? Ah, la misma longitud. Claro, la misma altura. ¿Correcto? Ya está. Acá dice eso, ¿no? Para que queden alineados o colineales, como quieran. Ahí está, ¿no? Pues, ¿cuánto debo trasladarme? Esta distancia. Esa longitud. ¿No? Si A giró, pues debo subir desde acá hasta acá, ¿no? Para que queden colineales. ¿Listo? En este caso, ¿cuánto vale? Esta distancia de acá, ¿no? L1. L1. ¿Ya? Este es X y este es X1 y este es el otro que ya están colineales, ¿no? ¿Listo? Si están así distanciados, el parámetro AI es cuánto me traslado sobre X y para que los orígenes coincidan. ¿Correcto? Entonces, en este caso, Cero. nada, ¿no? Porque están en el mismo punto. Están en el mismo punto. Sí. ¿Ya? Pero si es que estuvieran por acá, entonces ¿cuánto me traslado sobre X y para que queden? No colineales, sino ya coincidan en el origen. ¿Correcto? Y ese es este parámetro. ¿Ya? Y finalmente, alfa i, ¿qué cosa es? ¿Qué ángulo de giro doy sobre X para que los dos sistemas se superpongan? ¿Correcto? En este caso no debo girar nada, porque el hecho solamente de girarlo y trasladarlo ya coinciden plenamente. Este parámetro y este parámetro, en este caso son 0. ¿Correcto? Los valores de los parámetros van a variar y van a cambiar según la geometría del robot. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, ahí está. ¿Ya? Y tengo que hacer lo mismo. Ahora estoy acá, en este sistema. ¿Sí? ¿Cómo paso de este sistema a este sistema? Veamos acá, ¿ya? Listo. ¿Qué es lo que pasa con este sistema? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con este sistema? ¿Sí? Rotado 90 Para grados. que X1 y X2 queden paralelos, ¿correcto? Entonces, ¿qué debe pasar? Debe rotar. Que X1 debe rotarse 90 grados en este eje. Sí. 90 grados. Pase lo que pase con el otro giro, siempre van a guardar 90 grados, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, para que X1 y X2 queden colineales,
¿Qué es lo que pasa? Tengo que trasladarme esta distancia. Como esta distancia es variable, ¿correcto? Este es el valor del parámetro, la variable. De los... ¿Listo? Muy bien. Una vez que ya hemos trasladado eso, me necesito trasladar sobre el eje XY para que este punto y este punto queden coincidentes. No necesito eso. C. ¿Sí? Y por último, ¿cuánto debo girar X para que ambos sistemas coincidan plenamente? 90 grados en el eje X. Las rotaciones son fijas, acá lo hemos puesto, ¿ya? ¿No? Los otros dos movimientos son sobre el eje X, no puedo hacerlo sobre otro eje. ¿Ok? ¿Listo? 90 grados. Si giro 90 grados el eje X, entonces ya los dos sistemas coinciden. ¿Listo? Entonces, segunda fila de parámetros, ¿no? Segunda fila de parámetros. Tercera fila de parámetros. Estamos acá. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Cómo pasamos acá? ¿No? Entonces, ¿tengo que girar? No tengo que girar nada. ¿Sí? El eje Z, ¿no? Este es el eje Z. Por si acaso. No tengo que girar nada para que estos dos ejes no se pongan paralelos. De por sí son paralelos. ¿Sí? Listo. ¿Cuándo tengo que trasladarme sobre este eje para que este origen y este origen coincidan? Esta distancia. Y esta distancia es variable, ¿no? Entonces está dada por el parámetro o por el valor de la articulación de ¿no? Ahora, ¿cuándo tengo que trasladarme sobre X para que los dos orígenes coincidan? Nada, cero, ¿no? ¿Y cuándo tengo que girar? Nada tampoco, porque ya coinciden de por sí, cero. Esta fila de parámetros solamente tiene una dependencia, ¿ven? De D3. ¿Qué me indica eso? Que para pasar de un sistema a otro, ¿quién lo define? El valor del articular. Nada más. El valor de esta articulación. ¿Ya? Finalmente estamos acá y para pasar acá, listo. Entonces, recuerden que esto gira, ¿no? Ahí está θ4. ¿Ya? Gira θ4. Entonces, si gira θ4, x3 y x4 no van a estar paralelos, ¿no? Para que queden paralelos, lo que haya girado Q, igual. ¿Correcto? Lo que haya girado. Positivo, negativo, pero lo que haya girado Q, de igual. ¿Sí? Ahora, para que estén colineales, esta distancia, ¿no? Tengo que recorrer L4, que es pi. ¿Sí? Y luego, ¿ya coinciden plenamente? Sí, ya no tengo que hacer ningún movimiento, ¿eh? En A ni en A. Porque ambos sistemas coinciden, ¿no? El hecho de que gire y lo traslade, muy parecido a esto que está acá, ¿no? Listo, ya están los parámetros. Esta es la tabla de parámetros de David. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esos parámetros? Para conseguir la matriz que va de 0 a 1, utilizo estos parámetros. Para conseguir la matriz que va de 1 a 2, utilizo estos parámetros. Para hacer la matriz que va de 2 a 3, utilizo estos parámetros. Y para hacer la matriz que va de 3 a 4, finalmente, utilizo esta última fila de parámetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí están las matrices. ¿Ya? La matriz de Navier-Hardenberg no cambia, es la misma, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los parámetros. Y van saliendo las matrices, ¿no? ¿Correcto? Y las matrices. Listo. Una vez que tengo estas matrices, ¿qué debo hacer? Multiplicar esto por esto, por esto y por esto en postmultiplicación, ¿no se olvide? ¿Ya? En postmultiplicación. ¿Ya? O sea, Obtener las matrices de transformación, ahí está. Postmultiplicamos y esa es la solución, ¿no? Acá está postmultiplicación. la matriz de transformación homogénea que me permite pasar del sistema 0 al cuarto sistema. ¿Correcto? ¿Ya? Esto que está acá, ¿qué es? X, Y y Z. Estas son las expresiones del modelo. ¿Sí? Y esto que está acá, ¿qué es? La matriz de orientación.
este sub, este sube y este es W. Del sistema final con respecto a el sistema inicial. Un ejercicio sencillo, ¿no? ¿De quién depende la altura del efector final en ese robot? A ver, observen su figura ¿De qué depende la altura del efector? del efector final. ¿Cómo del efector? Del efector final, pues, del extremo del robot. ¿De quién depende? L1 y D2. La altura. ¿Sí? Eso se observa ahí, ¿ya? ¿De quién depende Z? De D2 y L1. L1 es fijo. De acuerdo a cómo se mueva D2, ya tengo la altura del extremo del robot. ¿Sí? Ya está, eso es todo, ¿eh? ¿Soy yo o esto es más fácil? ¿Correcto? Con 3 grados, no. Es la forma de aplicación. Preguntas. Cualquier robot Dudas, prácticamente. inquietudes. Es aplicable para cualquier tipo. Cualquier robot Para tipo. cualquier robot. Con la misma ley. Sí, vayan modelando el robot pues allá. ¿Con qué? ¿Qué? 6 grados de libertad. Hasta 3 estaba fácil. Pero el robot nunca es un giro, luego el otro es el otro es giro así. A ver, una consulta, a ver. Una consulta, a ver. ¿Listo? No hay preguntas. No. Profesor. Pueden aplicarlo a cualquier robot. Creo que sí. Las diapositivas las subió a. Las va a subir. Sirve como puter. Entonces, por ejemplo, puedo comprar un robot. Este es el ABB 6406 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, ejercicios comunes de evaluación, determinar la tabla de Pregunta de examen. Tú sí le tienes. Eso se llama, ¿ya? O ubicar, ¿no? O de repente decir, ¿no? Están correctamente ubicados los sistemas, están de acuerdo a definir Carpenter, sí o no. Si es sí, correcto. Si es no, ¿cuáles están mal ubicados? No necesariamente. ¿Ah? Sí, en este caso sí. Ah, ya. ¿Correcto? Sí, se cambia. Ahí está, ¿no? Ya, se pueden mostrar entonces cuando se prueba. Eso es lo que se debe hacer. Ya, vamos a comprobar, ¿no? ¿Qué feliz me siento de haber entendido? Ahora este sistema está asociado acá también. Siento una paz interior. Bueno, solo una liga. Aún tengo problemas. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo complicado? Ahorita para aplicar, ¿no te aparte para hacer estas soluciones? Luego que tenemos es, a ver. Entonces, T es el producto de todas las matrices, ¿no? Y T se expresa así, ¿no? Entonces de acá podemos sacar X, NX, NY, NZ, ¿no? Y eso serían las coordenadas de quién? De U.
¿Y eso lo hace el SP Prime? Creo que sí. Este es D, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos PX, Y, si le damos valor a las articulaciones, Todos esos son números. todos son números. ¿Correcto? Todos son números. ¿Ya? Y esos números en un espacio tridimensional se pueden graficar, se pueden ver. ¿No? ¿Correcto? Ya está. De eso se trata al final. Bien, entonces ahí está este modelamiento, ¿no? Como que, ¿ya? Igual es el del modelo esquemático mediante cuadernos. A ver, vamos a ver en este caso cómo podemos modelar mediante cuadernos, ¿ya? ¿A qué hora acaba? Es lo mismo. No, Seis y media, ¿no? Dice el planteamiento es idéntico al de las matrices de transformación homogénea, dice, pero utilizando cuaternios y vectores para expresarlas transforma. ¿Okay? Entonces, si me piden por cuaternios, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Primero, seguir de Navier-Hardenberg, ¿para qué? Para ubicar todos los sistemas, ¿no es cierto? De acuerdo a algo estandarizado, ¿correcto? ¿Ya? Y a partir de ahí, ¿cómo paso de cómo hago esto en vez de hacerlo con matrices de transformación homogénea? Lo hago con cuaternios. Eso es básicamente. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos qué se propone en ese caso. ¿Ve? 1 al 9. Entonces, las composiciones de cuaternios, resultado de trasladar según PI, rotar según QI, son estos, ¿no es cierto? Traslado y rota, ¿ya? Entonces, aplicando eso, seleccionamos, como dice, los sistemas de coordenadas. Eso podemos aplicar de H1 a DH9, ¿era, no? ¿Correcto? Ya tengo los sistemas de coordenadas. Encontrar los cambios de base entre sistemas consecutivos expresados mediante cuaternios y vectores. Componer los cambios de base parciales. En el cambio de base global queda recogido el modelo cinemático bidinámico. Igualito, ¿no? Al final lo que se consigue es eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para ese robot escala, ¿ya? Tenemos para obtener la relación entre S0 y S4, S0, ¿no? Y S4, este es un robot escala de 1, 2, 3, 4 grados de libertad, ¿no? O sea, los ¿Correcto? puntos del TH del 1 al 9 son los mismos. Básicamente. Porque yo necesito tener los sistemas ubicados de acuerdo a un estado, ¿ya? Se irá convirtiendo sucesivamente en S0, en S1, en S2, en S3 y en S4 según la siguiente serie de transformaciones, ¿no? Desplazamiento de S0, la distancia L1 a lo largo del eje Z0, y giro de un ángulo Q1 alrededor del eje Z0, llegando a ese punto. Ojo que acá, como ven, no estamos siguiendo parámetros, ¿no? Sino estamos viendo cómo llegamos de este sistema a este sistema, nada más. ¿Sí? ¿Correcto? Desplazamiento es decir, la distancia L1, ahí está, ¿no es cierto? A lo largo del eje Z0, sí. Y un ángulo Q, que es lo que ha girado, ¿no es cierto? Sí. Alrededor del eje Z0, llegándose a ese punto. Ya estoy ubicado ahí. ¿Sí? Acá no se sigue de Navier-Hardenberg, no tengo 4 movimientos, ¿correcto? Ahora, observación, ¿no? De esos 4 movimientos, donde es 0, no existe pues el movimiento, ¿cierto? No se hace ni traslación, ni se hace ni se hace rotación. De repente con un solo movimiento leo de un sistema al otro, ¿correcto? ¿Sí? Acá dice 4 movimientos básicos, ¿no? Pero ¿qué pasa si los parámetros son 0? ¿No? Pues no estamos. Entonces, como hemos visto, pues, ¿no es cierto? Solamente utilizamos 2 de los movimientos para pasar de un sistema a otro, ¿ya? Listo. Acá entonces, desplazamiento de S1, la distancia L2, dice, a lo largo del eje X1, ahí está, ¿sí? Para pasar de un sistema a este sistema, y giro un ángulo Q2 alrededor del nuevo eje Z para llegar al sistema S2. Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, estos movimientos de acá, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay que expresarlos en ese cuaterno, ¿ya? Y entonces tengo que hacer, acá está resumido, ¿no?
¿correcto? Eso es lo que tengo que hacer, pero a través de cuaternios, ¿no? Trasladarme en Z en L1, rotar en Z, punto 1. Para pasar de C1 a C2, trasladarme en X, L2, rotar en Z, punto 2, ¿no? Para pasar de C2 a S3, trasladarme en X, L3 y rotar en Z, 0. No hay que rotar nada. Y S3 a S4, trasladar en Z, Q3 y rotar en Z, Q4. ¿Correcto? Bien, entonces las correspondientes transformaciones, estas son las transformaciones que hay que hacer, estos son los cuaternios que hay que definir y estos son los vectores de traslación que hay que utilizar. ¿Ya? Y entonces, como los cuaternios están definidos de esta manera, ¿sí? Entonces se hacen las composiciones, ¿no? Según esas composiciones, ahí está, ¿ya? Y entonces vamos a obtener finalmente, dice ahí, la composición final y ese es el sistema. ¿Listo? Profesor, vamos a hacer aquí del asunto, un hacer ejemplo. las composiciones con los cuaternios, ¿no? ¿Ya? Listo. Y ahí se acabó el facilita. modelamiento cinemático directo. Profesor, vamos a hacer un ejemplo de modelo cinemático, Podemos seguir, pero lo voy a explicar más tarde. pero mañana en la siguiente clase.